en la sección análisis de circuitos con diodos, viendo los 4 modelos que estamos trabajando, y ahora corresponde trabajar con el modelo de caída de voltaje constante. Para este modelo de caída de voltaje constante, igual que el modelo del diodo ideal, sigue siendo una simplificación del modelo exponencial. Cuando queremos más precisión en nuestros datos y estamos trabajando con fuentes de voltaje, digamos 4, 5 volts, donde 0.7 representa un 20% o un 50%, nosotros utilizamos este modelo de voltaje de caída constante. Si los potenciales, por ejemplo, son de arriba de 7 volts, que es 0.7 el 10%, nosotros dejaríamos de utilizar este modelo y automáticamente pasaríamos a utilizar el modelo del diodo ideal. Entonces, para potenciales abajo de 10 volts, podemos utilizar este modelo o también el modelo de batería más resistencia. Ok, vamos a utilizar el modelo de caída de voltaje constante ahora. Para este modelo de caída de voltaje constante, nosotros vamos a utilizar el concepto de diodo ideal, que lo simbolizamos por esta estructura, donde esto va a significar, va a estar un interruptor encendido o apagado y la fuente de 0.7. Estos 0.7 están tomados porque en nuestra representación exponencial, cuando nosotros vamos dando voltaje en sentido directo, el voltaje de ruptura se encuentra en 0.7. Voltaje de ruptura queremos decir que es cuando el diodo empieza a conducir suficiente corriente. Okay, y entonces el estimado son 0.7 volts. Por eso lo traemos acá, ese voltaje de ruptura de 0.7. Ahora nosotros vamos a tener entonces de nuestro modelo de diodo estas características. Nosotros tenemos nuestro diodo y lo vamos a interpretar como un circuito cerrado con su fuente de 0.7 si tenemos polarización directa, más ánodo menos en el cátodo. Entonces esto sería, o estaríamos pensando que es el diodo, ¿ok? Un diodo ideal, un interruptor y la batería de 0.7 volts. Cuando nosotros tenemos polarización inversa, que es el otro caso, nosotros tenemos aquí menos en el ánodo, más en el cátodo, y estamos interpretando a nuestro diodo entonces como un circuito abierto, que es la parte del diodo ideal, y la fuente que corresponde a 0.7. Bueno, en este caso va a fluir corriente, como era anteriormente. Aquí va a fluir corriente y no sabemos de cuánto valor es. Pero en cambio el potencial que existe en el diodo, pues ahora sí sabemos que vale 0.7. Entonces el voltaje en el diodo va a ser 0.7, que es el valor de la fuente. En este caso nosotros vamos a tener que no fluye corriente, ¿verdad? Acá no fluye corriente y el voltaje va a estar de aquí a este extremo, pues tampoco vamos a saber cuánto vale. Este voltaje no necesariamente tiene que tomar los 0.7 volts de la fuente que está considerada para el modelo de caída de voltaje constante. Ok, realicemos el trabajo tanto en corriente directa como en corriente alterna. Para el trabajo en corriente directa, nosotros tomamos esta ilustración y realizamos lo siguiente. Como tenemos aquí más o menos, nuestras primeras aproximaciones es buscar el potencial posible que se encuentra en el diodo. Esa posibilidad entonces incluye que como aquí tenemos un menos, aquí va a aparecer un potencial menos.
Eso indica que en la parte superior va a ser un más. A primera aproximación nos está indicando que el diodo está polarizado en sentido directo, y como está polarizado en sentido directo, nosotros lo tomamos, nuestro dibujo nuevo que hacemos, como un interruptor cerrado y como la fuente de punto 7. Ese dibujo entonces va a ser así. La fuente, resistencia y el diodo, donde aquí está el corto y acá tenemos la fuente de punto 7. Entonces, aquí va a estar el diodo. El diodo viene desde aquí hasta aquí y este se llama 0.7, voltaje del diodo. Realizamos nuestra ecuación de malla. Realizando nuestra ecuación de malla, vamos a empezar por este punto y nosotros vamos a tener menos Bs más el voltaje en la resistencia más el voltaje en el diodo va a ser igual a 0. Entonces, menos Bs más resistencia por corriente, según la ley de Ohm, para el voltaje en la resistencia, más el voltaje en el diodo. El voltaje en el diodo ahora corresponde a 0.7. Entonces usted aquí sustituye 0.7 volts. Despeja para la corriente y va a tener que la corriente va a ser Bs, voltaje de la fuente, menos 0.7 sobre la resistencia. Si usted tiene valores, los sustituye en esta expresión y automáticamente encuentra el valor de la corriente. Tomemos los valores de 10 volts para la fuente de alimentación y la resistencia en 10 kilos. Ok, sustituimos en nuestra expresión y encontramos que la corriente va a ser 10 volts de la fuente de alimentación menos 0.7 sobre 10 kilos. Ello nos lleva a tomar 10 menos 0.7, 9.3 entre 10 kilos. Esto sería 0.93 miliamperes. Entonces están fluyendo 0.93 miliamperes por nuestro diodo. Y el voltaje en el diodo pues va a ser de 0.7. Ahora trabajemos con la polarización inversa, y trabajando con la polarización inversa, que es esta situación, nosotros vamos a hacer un cambio de la fuente. Entonces la fuente la vamos a colocar el positivo en la parte inferior. Ello nos lleva a trabajar el modelo de polarización inversa del modelo de caída de voltaje constante. Nuestra ilustración quedaría entonces de la siguiente forma. ¿Ok? Trabajamos igual que hace un momento. Nosotros primero investigamos cómo se encuentra nuestro diodo, y para ello, como acá está el positivo de la fuente, entonces como aquí hay un alambre, pues el positivo también tiene que estar aquí, el positivo este. Nuestras aproximaciones son: si aquí tenemos un positivo del lado o del otro extremo del diodo, tendremos que tener un negativo. Si tiene un negativo del otro extremo del diodo, entonces tenemos negativo con ánodo, positivo con cátodo, y está trabajando en polarización inversa. Esto nos lleva a interpretar nuestro circuito como un interruptor abierto y una fuente. Ok, redibujemos
nuestro diagrama. Este va a ser la interpretación de nuestro circuito. Acá va a estar la fuente, acá la resistencia, abierto el interruptor, ¿sí?, de nuestro modelo y los puntos 7. Ok, entonces las ecuaciones para este circuito va a ser, comenzando por este punto, nosotros tendremos menos BS, nosotros tendremos menos BS más el voltaje del diodo más el voltaje en la resistencia igual a 0. Nosotros vamos a tener menos BS más voltaje del diodo más R por I igual a 0. Pero como aquí está el circuito abierto, la corriente es 0. Por lo tanto, el voltaje en la resistencia va a ser 0. Y solamente va a quedar que el voltaje del diodo, despejando, va a ser igual al voltaje de la fuente. Entonces, para este caso, nosotros vamos a tener que el voltaje del diodo va a ser igual al voltaje de la fuente y la corriente va a ser 0. Con ello hemos ilustrado el modelo de voltaje de constante, ¿sí?, que es el modelo 3, en sus dos formas de trabajar, como polarización directa o como polarización inversa.